El silencio nunca fue nuestro idioma. Nosotros, los jóvenes, somos hijos de la democracia. Valoremos y defendamos eso, que no es la democracia que queremos porque en esta democracia nuestras familias no llegan a fin de mes, nuestros compañeros pasan hambre y nuestras casas se inundan con la lluvia. Pero es la democracia que tenemos que defender, porque en ella tenemos la posibilidad de transformar la realidad militando. Involúcrense y discutan, critiquen todo lo que tengan que criticar y griten mucho. Porque nosotros, los jóvenes, los pobres, las mujeres y las disidencias, los laburantes y los villeros, somos los marginalizados de este tiempo. Alzar nuestra voz es necesario. Gritemos y conmovámonos con cada injusticia. Ayudemos a la olla del barrio, organicémonos y transformemos la realidad. Hagamos la revolución. Bienvenidos al 9º episodio de Un Mate Más y bienvenido Manu de Comunist. ¿Cómo estás? Hola Dante, muy bien por suerte, muy contento de estar acá después de 2 años, boludo. Sí, yo creo que toda la vuelta más que largo dimos. estuvimos en grabar Sí, me parece que la sí. cita, boludo. Este texto surge un poco porque desde La Garganta Poderosa, que es la revista de la organización villera La Poderosa, están haciendo una revista especial por las elecciones nacionales, una revista dedicada para la juventud de los barrios, que están tratando de que se entregue gratis en los barrios y registra o agarra 130 testimonios de jóvenes, disidencias y militantes, y un poco era contar esto, era pedirle a los pibes que se despierten, que se involucren, fundamentalmente porque si nosotros no gritamos y no militamos, no nos involucramos, nadie lo va a hacer por nosotros, porque las luchas, las conquistas, mejor dicho, no son gratis, no vienen de la nada, sino que tienen toda una lucha y una organización detrás. Y eso requiere que se defienda lo ya conquistado también. Por eso es un llamado a defendamos la democracia. Me gusta que ya la dinámica del podcast es que la persona, después de la cita, ya entiende que hay que explicarla. Me gusta igual la frase, es linda, es larga, pero Sí. viene del proyecto este de que las juventudes manden como su cita. Esta vez como era tu cita, ¿no? Creo. Claro, este texto lo escribí yo, es para los testimonios de jóvenes militantes, para la revista de La Poderosa. Claro. Está bueno, boludo. Te juro que Sí. está muy lindo. Nada, para empezar, para patear al arco, es la primera vez que me acuerdo. Claro, yo después de la cita, lo que se hace es. Digo que la escribió y en qué lugar estaba. ¿Qué tal la escribiste vos? Entonces es como la primera vez que ni siquiera es autorreferencial, es una cosa que está escrita por vos. Sos un gran poeta, te lo tengo que decir ahora. Has hablado en muchas asambleas y has dado un buen mensaje, has dado algo lindo de escuchar, que a veces es complicado de que se dé en una asamblea debido a la poca preparación a veces de los textos. No creo que eso venga de la nada, tampoco. Creo que cualquier persona sabe que vos tenés un trasfondo político, porque si no, no serías Manu de Comunist, serías Manu Estallo. Te quería preguntar por eso, porque es una cuestión de que de los 8 episodios que yo hice hasta ahora, exceptuando 2 o 3, fueron todos peronistas, o sea, pero puramente peronistas. No niego que vos seas acá, no sé, Lenin, pero entiendo que... No, yo tengo una identidad política bien definida, yo soy comunista y soy marxista-leninista. Lo tengo bien claro eso. Entiendo Siempre lo que tuve. teniendo tu identidad política bien clara... Nada, te quería preguntar, más que nada, vos militás en la FEDE, Sí. si querés explicar lo que es eso. ¿Cómo funciona? O sea, si hay alguna diferencia sustancial con lo que alguien tiene pensado como política, porque para el que no milita, como es mi caso ahora, o para mucha gente, el peronismo, o qué sé yo, el liberalismo, cosas así, la militancia es como algo más como estructurado, el reparto de boletas, no, boludo, no me acuerdo cómo se llama, Afiches. volanteo, el afiche. Sí. Pero yo creo que hay como una creencia que el comunismo funciona de otra manera, porque es como un movimiento que viene, que ahora capaz que no está en auge, pero que en algún momento ha sido muy grande. Entonces nada, ni siquiera te vi una explicación, pero sí como que nos hables a través de cómo funciona la dinámica. Sí, bueno, la FEDE, la Federación Juvenil Comunista, son justamente las juventudes del Partido Comunista y sí creo que hay una diferencia sustancial en términos organizativos, en términos ideológicos y de convicción, si se quiere. El militante, el comunista, es un militante convencido
es un militante que está entregando su vida, si se quiere utilizar ese término, a una causa colectiva, una causa mayor. Nosotros utilizamos el marxismo-leninismo, que es un método de análisis científico. No es un dogma como muchas veces se cree, porque muchas veces se habla desde sentidos comunes, ¿no? Para referirse al comunismo, de lo que se cree que es, y se lo entiende desde un lado idealista, de que nosotros imaginamos un mundo mejor y luchamos por eso, y no es así. Nosotros tenemos una teoría política, teoría económica, utilizamos el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, la filosofía alemana, los economistas ingleses. Tenemos toda una trayectoria, una historia que está enriquecida por muchísimos autores a lo largo de la historia, tanto del sudoeste asiático, como puede ser Ho Chi Minh, Mao Zedong, como el caso latinoamericano, que tenemos experiencias teóricas, como puede ser Mariátegui, que fue un cuadro peruano que enriqueció al marxismo latinoamericano muchísimo con sus aportes, y que justamente fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Perú, y entiende al marxismo como esto, que hay muchas, no me sale el término. Ramificaciones que lo entienden desde un punto de vista más dogmático, más ideal, más romanticista, como puede ser el trotskismo. Nosotros no, nosotros tenemos bien en claro que es un método para el análisis y la práctica, que nosotros no vamos a venir a hacer la revolución rusa acá, porque la revolución rusa era para Rusia en 1917, no es para Argentina en 2023, y eso es muy concreto. Porque tenemos experiencias prácticas en Latinoamérica. Tenemos la revolución nicaragüense, tenemos la revolución cubana, tenemos la experiencia de los frentes de liberación nacional, tanto en El Salvador, en Honduras, en Colombia, en Venezuela, acá mismo en Argentina, con los movimientos armados, revolucionarios. Un poco me perdí en la pregunta. No, o sea... Contar un poco esto, sí. Sí, o sea, tampoco no necesito que te atañes a la pregunta, sino una cuestión medio de la dinámica de el Partido Comunista, la FEDE. También te sumo igual a la pregunta porque me interesa con esto que vos decías, que no se pelea por unos ideales como utópicos, que es como una creencia bastante barata, si se quiere. Sí. De cómo se hace porque el día de hoy el Partido Comunista no tiene una representación directa, si se quiere, o sea, no es como que tiene una representación del Partido Comunista en el Senado o en el diputado, sino que, según tengo entendido, hasta por lo menos 2019, el Partido Comunista era parte del Frente de Todos. Sí. También eso, porque claramente hay una diferencia entre, no sé, Massa, Rossi y los ideales del Partido Comunista, y cómo es eso, porque también yo creo que debe afectar creo yo, va. Sí, muchísimo, hay muchísimas contradicciones, pero justamente el capitalismo mismo es una contradicción en términos dialécticos, de que el desarrollo de las fuerzas productivas es contrario al desarrollo mismo del capitalismo. Entonces ahí en algún momento se choca con una pared. Bueno, me fui por las ramas, pero eso es un ejemplo de... ¿Entendés el concepto de dialéctico? La dialéctica básicamente plantea que toda tesis tiene su antítesis, y que el choque constante entre ambas, la contradicción, produce una síntesis. Entonces, hay contradicciones constantes, todo es una contradicción, y tratamos de resolverlas, y por eso justamente está tanto esto del análisis concreto en la realidad concreta. Específicamente al caso de las elecciones nacionales, entendemos que Massa es un agente del imperialismo, que es de la embajada yanqui, no nos cabe ningún tipo de duda. Entendemos también sus implicaciones con el narcotráfico, cuando fue intendente de Tigre. Entendemos qué intereses viene a defender, que son los intereses de los caudillos federales, si se quiere, que tienen todo un entramado con la cuestión del litio. Que son los intereses de la burguesía nacional y de la burguesía internacional, fundamentalmente, del Fondo Monetario Internacional. Esos no son nuestros intereses, pero también hay una cuestión dialéctica en el voto a Massa, porque implica
un voto antifascista en cierto sentido, porque lo que está enfrente no solo defiende los intereses que defiende Massa también, sino que a diferencia de Massa, porque a Massa lo acompaña todo un movimiento, todo un campo popular atrás, Atenta a la democracia. estos no tienen eso, estos vienen contra nuestra democracia, vienen contra nuestros derechos, vienen contra todo eso que conseguimos con lucha, que nos costó la vida a 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Entonces, existe la cuestión dialéctica en este voto a Massa. Obviamente yo no voy a ir a votar a Massa completamente alegre, ni diciendo, ni militándolo con toda la pasión que uno podría tener con otros candidatos, pero hay que hacerlo por una cuestión de convicción. Yo igual con eso, como vos planteas lo de la dialéctica, planteas de cada contradicción sale una síntesis. Primero dos preguntas en realidad. ¿Quién hubieses puesto vos como candidato? Porque frente a un claro contexto donde fue incertidumbre hasta el último minuto, pero por otro lado, de la contradicción más a comunismo, si se quiere, de la postura esta que es más, no te digo imperialista porque capaz que yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero de los claros contactos estadounidenses que tiene nuestro candidato a presidente, o mi candidato a presidente. ¿Cuál sería la síntesis que sale de eso? Porque yo entiendo que ante la amenaza de Milei, ante la amenaza del liberalismo, ante algo que claramente está muy en contra de sus intereses, de sus valores, de mis valores y de los valores de lo que es el pueblo, me parece que algo tiene que salir de ahí, porque si hay una contradicción y no sale nada, me parece que es... Es que ahí difiero con que vos estás teniendo en cuenta que es una decisión nuestra del campo popular ponerlo más ahí, que es una decisión estratégica. Que yo en eso difiero completamente. Yo creo que acá hay algo que está faltando en el análisis, que es la pérdida de correlación de fuerzas nuestra. Porque nosotros entendamos esto. Nosotros tenemos metidos al FMI con una deuda de 55.000 millones de dólares. Sí. Tenemos el negocio del litio que... no está calificado como recurso estratégico en la Argentina. Por ende, se supone que tienen que pagar 3% de regalías las empresas a los gobiernos provinciales, entre todas las devoluciones que lo hacemos, porque el impuesto en Argentina es regresivo, no es progresivo, terminan pagando 1,5%. Entonces, están las cuestiones de pérdida de soberanía de los lagos en el sur, de las Malvinas, que tenemos una base militar de la OTAN en las Malvinas, de la hidrovía, del canal de ahí con Uruguay. Entonces, vos tenés todas estas cuestiones. Vos perdiste la correlación de fuerzas porque no tenés ni soberanía nacional ni política. Vos tenés metidos al imperialismo acá, entonces el imperialismo va a defender tu agenda en base a sus intereses económicos. Digamos, si analizamos del campo popular los candidatos que fueron en los últimos 3 años, ninguno fue del círculo cercano, ninguno que integró la fórmula fue el círculo cercano de Cristina Kirchner, salvo en 2019, que fue mismo Cristina. Pero todos los candidatos fueron de la derecha peronista, empezando con Scioli, pasando con Alberto y terminando con Massa. Entonces, yo creo que ¿A partir de cuándo, perdón? Desde 2015. Que el kirchnerismo perdió la capacidad de hegemonizar el movimiento, que tiene que buscar alianzas con otros sectores dentro del peronismo, y que eso corrió el eje. Y mismo la inserción que tiene, como te estoy comentando, el imperialismo en nuestra política, no creo que haya sido decisión nuestra, ni mucho menos. O sea, acá hay entramados metidos del poder real. No es que nosotros tenemos la capacidad propia de definir cuál iba a ser nuestro candidato. No sé si se entiende lo que quise decir. Igual, o sea, es como una de las preguntas es utópica, otra de las preguntas es como más de la realidad. Lo de quién hubieses puesto vos es más como una cuestión de la percepción tuya de quién hubiese sido mejor, tanto estratégico como de valores. Igual a mí me parece que lo de que de 2015 no hay como alguien que no sea de la derecha peronista, no estoy tan de acuerdo por una cuestión de que la política en general funciona a partir de estratégicas. A mí me parece que Alberto no es derecha peronista, sino que es un pelotudo a secas. Pero me parece que vos tenés algo que en 2015 perdés, porque Scioli tampoco era una cuestión de que era un candidato... También porque hubo sectores que... No, a ver, la campaña de 2015 fue un desastre. Sí. O sea, fue la singularización del peronismo en cada provincia, decir, no, sí vamos a ganar, total. O sea, una cuestión de eso. Eso me parece que ya está saldado, que se ha entendido.
me parece que no me parece que Scioli sea de derecha peronista. Reformulo entonces Porque no tiene, ajenos al campo popular, porque yo no creo tiene que derecha, Scioli... además, es como que Ok, entonces no en tiene ese mano. sentido reformulo porque puede que tengas razón en ese sentido. No ajenos al campo popular, digamos, no son candidatos del campo popular y eso sí lo sabemos. Y ahí voy a la pregunta utópica. ¿Cuál sería un candidato al campo popular? Del campo popular. ¿Está costando? En este contexto, ¿Grabois? lo más cercano que se tuvo, sí, fue Grabois, que igualmente dentro del campo popular es un sector minoritario, si se quiere. Digamos, sacó un Sí. 1.500.000 votos, 5, Massa sacó 4, 5... sí, creo que fue 5,4% contra 21 además. Sí, que igual es una construcción valiosísima de muchísimos sectores. De hecho, bueno, el Partido Comunista apoyó la fórmula Grabois-Zabal Medina. Y es un aporte riquísimo en proyecto porque fue el único que presentó un proyecto concreto y que explicó cómo lo iba a llevar a cabo. Bueno, Milei dijo que lo hizo, pero ¿Y crees que es un avance de esto de la representación del campo popular? No sé si un avance para mí, yo creo que hay una suficiente representación de esto, ya se me olvidó la palabra, del campo nacional popular dentro del peronismo, podemos diferir ahí. ¿Te parece que es un avance de una cuestión de que en un contexto donde crees que hay como una, no sé si de derechización, pero más una centralización del peronismo, si se quiere, por una cuestión meramente estratégica, de que si hoy vas con una fórmula de Axel sacas un 6% como mucho? ¿Crees que es un avance en ese espectro? O sea, de el una... crecimiento del espacio de Grabois. Sí, o sea, la posibilidad que dio Cristina a la representación de Grabois como voto más, no te digo que progre, pero más como representante de lo que mencionabas vos. No, O sea, a ver, la candidatura de Grabois, en mi opinión, tuvo dos objetivos. En primera instancia, el propio de Grabois, que es la visibilización y crecimiento de su proyecto político, que me parece riquísimo en muchísimos aspectos. Yo personalmente, como comunista, hay puntos en los que difiero sustancialmente. Por un lado eso, por otro lado una cuestión estratégica de voto contención, y eso hay que tenerlo bien claro. Están estas dos cuestiones, la pata de visibilización del proyecto alternativo, proyecto mucho más afín al campo popular, por otro, dique de contención, porque hay muchísimo voto que si no se te iba, y eso lo tienen muy claro, porque es esto que te comento, a lo largo de los años cada vez más el eje se va corriendo hacia un lado que sentimos ajeno, porque por más que seas peronista, que lo entiendo, hay algo de ruido que te hace, entiendo, como militante y como joven peronista, que es que Massa no es alguien que sientas tan cercano como puede ser un Axel Kicillof, por ejemplo. no, obvio, o sea, igual ahí ya depende más de la rama que sea cada uno. O sea, Sí, si uno sí, es más sí. kirchnerista que peronista o una cuestión así. Yo, en el momento que se anuncia la fórmula Massa-Rossi, fui el que más la puteó. O sea, subí una historia diciendo es un desastre esto. Es que Pero encima... más allá de eso, igual, es como. Yo no sé. O sea, para mí la candidatura era Boyce. Lo del dique de contención hasta las elecciones lo dudaba, porque a mí me parece que el que va a votar a Massa, capaz que en las pasos te vota otra persona, pero después te las vota igual. Es verdad que si llegabas a las pasos con un 21%, con un 27% a nivel agrupacional, para Claro, después es dar que la se vuelta a la necesitaba campaña era un eso, quilombo. no por el voto de porcentaje de masa, sino por el voto Claro, de Unión por la sí, Patria. sí. Entonces, eso como que lo tuve que entender a los golpes más o menos. Pero sí, o sea, coincido con algunas partes de lo que vas vos. Me parece igual que sí, qué sé yo, la juventud tiene no sé si tiene una contradicción. Me parece que es una cuestión de entender los contextos de los que uno está hablando. Porque me parece que si vos tenés a alguien dentro del movimiento que piensa que porque yo creo que Axel es mejor, tenemos que haber puesto a Axel en vez de a Massa, es medio desilusional, porque me parece que la política se basa en contextos. La política, vos no podés hacer la misma política que hiciste en 2010 que hiciste en 2023, porque vos no tenés dólares, para empezar no tenés dólares, pero tenés una sociedad que pide otra cosa. A mí me parece que este gobierno, Alberto Cristina, dejó
mal parado al kirchnerismo a nivel nacional, porque vos tenés a la máxima exponente del kirchnerismo como vicepresidenta de uno de los peores gobiernos de la historia en historia democrática. No, es que por supuesto es esto que te comento, en análisis concreto la realidad concreta. Yo no puedo venir a decirte, no, para mí Lenin tendría que haber sido candidato a presidente y tendría que haber hecho la reforma agraria, y no es así. O sea, nosotros construimos en base a lo que transitamos. Sí es verdad que hubo una falta de decisión política impresionante en este gobierno y que se reflejó... que en materia económica no hay un número que yo sepa, ¿no?, que haya mejorado en consideración al gobierno anterior. Y eso para el bolsillo del trabajador se hizo casi indistinguible, por más de que todas las diferencias que haya, no la estoy trosqueando obviamente, pero a lo que voy es que esa falta de decisión política y todo lo que tocó vivir a este gobierno también, que fue la cuestión de la deuda externa, que nos la metieron por el culo, para decirlo en términos... Eso lo cortás después. Bien pedo lo corto. Y bueno, la cuestión de la sequía, la pandemia, hubo cuestiones que afectaron muchísimo al gobierno actual, pero sí es verdad que se pudo avanzar en cuestiones que no se avanzó. Y se pudo mejorar el bolsillo del trabajador en muchísimas ocasiones y no se hizo. Y ahora, a un mes, 2 meses y medio de las elecciones nacionales, se está dando los bonos, se sacó lo del el impuesto al IVA sobre el consumo, ¿era? Y se están tomando medidas en favor del bolsillo del trabajador, que es necesario, pero la bronca es que se empiecen a tomar cuando un resultado electoral te es desfavorable a tu reelección. Esa es la bronca con la dirigencia política. A mí me parece igual también, entiendo a lo que vas, porque obviamente hay medidas que son de campaña, eso es lógico porque pasa en todos los gobiernos. Sí, siempre pasa. A mí me parece que hay números que son muy difíciles de comparar por una cuestión de que tuviste una pandemia realmente heavy por 1 año y medio, sí, y ya venías de un contexto de desindustrialización, no tenías un sistema de salud competente, o sea, ya venías de una economía muy maltrecha que estaba atada con hilos, que después te vino la pandemia y se te desarmó. No dudo... Sí, son cuestiones que se reconocen. O sea, no dudo que hubo una poca capacidad política por parte de Alberto, especialmente, que es el presidente. Pero me parece que hay cosas que la industria volvió a crecer y ya está, creo que ya está a niveles del 2019 o más. O sea, me parece que hay índices que favorecen o que por lo menos prueban que hubo un desarrollo económico durante este gobierno, que tuvimos un superávit de 35.000 millones de dólares. Después la plata no está, pero que hubo. El tema es... No, sí, igual. ¿De qué te sirve el crecimiento económico pero si la gente sigue padeciendo hambre? Lo que digo es... vos tuviste un crecimiento del PBI, el tema es que la gente sigue pobre. Vos tuviste un gran problema de distribución de riqueza en este gobierno. 2 de cada 3 chicos son pobres. 2 de cada 3 chicos son pobres. Tenés un problema... A ver, económicamente hablando... uno lo puede hablar desde la teoría, uno puede decir, no, sí, el tema es que hicimos el gasoducto, hicimos esto y esto. Se hicieron cosas. Yo puedo coincidir más o menos sobre la comunicación de esas cosas, porque siento que se tiene que hacer mucho más hincapié en eso. Pero la realidad es que la gente no tiene plata y que la plata vale cada vez menos. La realidad también es que... Ahora, sí, me parece que esto de las medidas de poner plata en el bolsillo de la gente me parece algo muy necesario, a la vez medio contraproducente cuando tenés un discurso del otro lado que es el gasto público es malo. Me parece que, si bien viene de algo de campaña, vos tenés de que Massa no es ministro de Economía hace tanto. O sea, me parece que estas medidas para ayudar el bolsillo vinieron de que asumió Massa como el superministro después de... el semidesastre que hizo Guzmán en la segunda parte, si lo querés dividir en partes, en la parte que era bueno y la parte que lo empezamos a medio a putear todos, ¿cuánto estuvo esta Batakis? No me acuerdo el nombre, la hincha de Boca, la ministra de Economía. 2 semanas más o menos. Estuvo 14 días. Me parece que nada, o sea, yo creo que cosas se hicieron, que es lo que a mí más bronca me da, cosas se hicieron, no se pudieron transmitir y encima no se reflejaron en el bolsillo de la gente. Y es que va muy ligado también... Y para mí es algo que no se pudo hacer entender lo suficiente. Va muy ligado de que veníamos de una situación muy mala. Va muy ligado de que vos tenés 55.000 millones de deuda con el FMI, que tenés millones de deuda externa.
O sea, vos tenés un muy claro problema con lo que es la economía. También tuviste un problema claro de representación política, porque no puede ser que Cristina diga 4 veces que no va a ser candidata, 5, y que no lo entiendas. Es un desastre entiendo que haya sido la estrategia para que a Massa no lo maten desde marzo, porque si sos ministro de Economía y sos candidato desde enero, te va a pasar lo que le pasó a Larreta, inevitablemente. Pero me parece que ha habido como que le pegaron 1000 puñetazos a Guado, que tampoco para mí era muy buen candidato, pero hubo una clara desorganización política que los que terminamos más o menos convencidos a votar a Massa nos convencimos 10 días antes de las elecciones, 15, más allá del termo político. Es que lo fundamental ahí, que te quería responder a esto, es que se entienden todas estas cuestiones, pero en un gobierno que se dice peronista, que asumió con toda la banca del campo popular, esto no puede suceder. Y no es algo que tenga antecedentes históricos, salvo, si se quiere, en el gobierno de Carlos Saúl Menem. Pero esa comparación es... ¿Qué cosa no tiene antecedentes históricos? Un gobierno que asuma con la banca del campo popular y que no haya beneficiado al bolsillo del trabajador, que no haya hecho cambios sustanciales que beneficien a la gente. Es que para mí, igual, de vuelta, para mí la principal diferencia que tendría con lo de Menem es que Menem benefició el bolsillo de alguien. Acá no se benefició, en mi opinión, no se benefició el bolsillo de nadie, pero porque hubo una situación muy desfavorable para hacerlo. Si bien, obviamente, no estoy negando que hubo una clara inhabilidad para hacer cosas. No quiero que se plantee de ese lado porque soy el más crítico, soy el más crítico de esta gestión. Ahora, me parece que vos tenés una situación donde la mejoría del bolsillo de la gente no puede estar no puede estar excepta o no puede no tener cierta demagogia. Porque vos tenés una situación donde es muy difícil. ¿En qué sentido demagogia? Porque es muy difícil mejorar el bolsillo de la gente en esta situación donde vos tenés un problema de fuga de dólares, donde vos tenés un problema de que faltan inversiones, faltan dólares, faltan un montón de cosas, una desindustrialización Ahí entra de 2019. la decisión política. Está bien, pero la decisión política vos la podés tener, yo entiendo eso. Pero hay una cuestión de que vos también necesitas producir. Uy. Pero es que los recursos, te comento, lo tenemos. Está bien que lo tenemos, boludo, pero vos tenés una situación de que venís de 2019. No quiero decir Macri es malo, porque lo es, pero no quiero echarle la culpa todo el tiempo a Macri. Ahora, me parece que vos tenés una situación claramente desfavorable desde el principio, que vos podés tener recursos naturales, podés hacer las políticas. Obviamente ha habido un desaprovechamiento y una privatización de los recursos naturales, también... pero a mí me parece que frente a la inacción de Alberto Fernández, que quiso exportar, ¿cómo es? Expropiar una empresa, ¿se dice? Vicentín, no lo pudo hacer. Me parece que, si bien va muy relacionado con la inhabilidad de estos muchachos... que también la falta de decisión política es un posicionamiento, digamos. Es esta cuestión de cuando uno se muestra indiferente a una situación de injusticia, está tomando un posicionamiento. Y si vos tenés en las provincias que las empresas se las llevan en pala con el litio, que pagan 1,5% de regalías, y que en Chile, que es un país neoliberal, que históricamente un país de derecha, donde se pagan 40% de regalías a la extracción del litio, y acá 1,5%, hay algo que no te está funcionando. Hay algo raro ahí. No, obvio, digamos, pero es un problema estructural. O sea, obviamente que es estructural, no se puede cambiar en una gestión, pero digamos, y menos con la... Sí, no, con Alberto el no banque que tuvo Alberto, pero digamos, vos asumiste con 70% de aprobación de tu imagen. Alberto asumió con ese número. Y pasó lo que pasó. O sea, vos tenías la capacidad y los medios para articular primeras medidas de gobierno que vayan a ese rumbo, si se quiere. Sí, yo no sé si estoy tan de acuerdo igual, porque vos esa reestructuración no la podías hacer durante la pandemia, ni en pedo, no había chance, y después de la pandemia la imagen de Alberto cayó muchísimo. O sea, vos no es que entre diciembre y enero, o ponele febrero, de 2019 y 2020 ibas a poder cambiar la estructura de exportación y de extracción de lo minerario de este país. Vos tenés algo de que cuando termina la pandemia, ponele, vamos a darle un final, aunque no fue la mitad de 2021, inicio de 2021, donde la producción volvió a crecer porque hubo una cierta liberación.
Vos ahí ya tenías que Alberto estaba muy maltrecho, porque le había salido muy mal lo de Vicentín, porque se había desligado totalmente de lo de la pandemia. Entonces a mí no me parece que sea tan, no fulgórico, no me parece que sea tan claro que el chabón hubiese tenido esa... Igual, más allá de que si hubiese tenido la aprobación, era un chabón que no lo iba a hacer. O sea, No. yo entiendo, me parece igual que... No, pero no sé si lo hubiese hecho otra persona. a lo que voy es que sí tenía la capacidad, porque digamos, las primeras medidas de gobierno, las medidas sustanciales, se toman en los primeros 3 meses de gobierno, porque ahí es justamente cuando tenés la imagen, tenés la aprobación. Alberto la tuvo, y tuvo 3 meses de gobierno antes de que empiece la pandemia. Y si, por ejemplo, vas al ejemplo de la calle Pou, el chabón... el primer paquete de medidas, de decretos que sacó, anuló los 12 años de conquistas con el Frente Amplio. Y pero Uruguay, o sea, no quiero desmilitar al país, pero no, en serio te digo, es un país más chico, con menos recursos, con, no te digo menos historia política, pero sí muchísimo menos problema en lo que tenemos acá, y tenés 3 millones de habitantes. Acá vos tenés un país gigante, el octavo país más grande del mundo, con 48 millones de habitantes. No me parece que en 3 meses ibas a poder, porque yo entiendo que vos tuviste 3 meses de gobierno, en 3 meses de gobierno se hicieron cosas, porque lo habíamos visto, o sea, hubo, no te digo, no hubo una mejoría del bolsillo en esos 3 meses, porque es literalmente imposible, pero Sí. hubo regulaciones y hubo una cierta idea de cambiar, porque lo habíamos visto. No me parece que podés reestructurar la manera de exportar No, no estoy diciendo los eso. recursos materiales. Coincido igual. Estoy diciendo que se pudo coincido haber que se empezado... coincido que se podría haber puesto una postura. Ahora, yo no sé si estaba en la agenda, o sea, si vos tenías una agenda que hacer en tu gestión, no sé si de las primeras cosas era ponerte en contra de todas las empresas No, es que mineras. claramente Alberto fue un candidato de unidad, moderado, en un contexto polarizado en el que no se tenía en cuenta que iba a venir una pandemia mundial. No, y, obvio. y ahí falló su gestión porque vino la pandemia y él no era un candidato preparado para esa situación. Entonces pasó el desastre que pasó. Pero... No sé, igual no creo que ningún presidente o presidenta iba a estar preparado para la pandemia. Me parece que en materia de salud la gestionó bastante bien. Una cuestión de que... No dije eso. No, no. Nos refuimos por las ramas. igual. No, ya sé. Me refiero de que para haber sido lo que fue, no fue el peor presidente para afrontar una pandemia en materia de salud, en materia económica, qué sé yo. No lo sé juzgar. Para mí estuvo bien los tiempos de cuarentena. No, es que si se reelegía el PRO iba a ser un desastre realmente. Pero es que no tenía sistema de salud. O sea, vos tenías una Secretaría de Salud. Vos tuviste que poner la pandemia antes para que los casos no crezcan, así vos tenías tiempo para construir hospitales, para traer camas, para traer respiradores. Igual nada, si nos vamos a remontar a 2020, este podcast tendría que haber salido antes. Yo igual quería llegar a otra parte, que Vamos a esa no parte. pude llegar. Vos iniciaste la militancia desde que más o menos yo te conozco, porque si vos tenés ¿De cuándo me conoces? desde que tenés Instagram, negro. Desde que entraste a la secundaria yo más o menos te tengo por el Instagram. Entonces a mí me parece que si vos te pones en el Instagram, mano de Comunist, es que de algún lado tiene que haber salido. No es que estabas jodiendo. Nada, te quería preguntar más que nada tu inicio en la militancia fuera del PL y también dentro del PL, porque tenés un rol importante en el estallido que me parece que está bueno saber de dónde se origina. Sí. Mi familia es histórica militante. Digamos, si me remonto ya lejos, mis bisabuelos, mis bisabuelos, de mi viejo, de mi vieja. No me acuerdo el término en Yiddish, pero básicamente la traducción, Yiddish es el idioma de los judíos europeos. Ah. Ellos venían como inmigrantes. Soy el tipo, un host de podcast que no entiendo un carajo de nada. Porque Chacabuco, completamente la burbuja, no. ¿Judío europeo? ¿Qué es eso? Yiddish es el idioma de los judíos europeos. Bueno, yo tengo familia que murió en el Holocausto y mucha de la familia que vino posterior a eso, o bueno, en los primeros años del ascenso de Hitler, con todo el... En Europa, ¿se entiende? Cuando Sí, en se Europa entiende, se negro. empezó a intensificar la cosa, se vinieron todos para acá. Y la traducción al español de ese término en Yiddish es judío de izquierda. Mi familia viene de esa trayectoria.
en la casa de mi tío abuelo, bisabuelo, no sé bien qué era, se escondió Atahualpa Yupanqui durante los últimos años de la década infame. Digamos, estaba en la sección especial anticomunista de la policía y en una de la casa de un familiar mío, un bisabuelo, se esconde Atahualpa Yupanqui, militante del Partido Comunista. Después, posteriormente, bueno, mi viejo lo citaron a mi abuelo del colegio, del jardín de mi viejo, porque mi viejo con 3 años cantaba la Internacional, porque eran las canciones que se escuchaban en casa. En la casa de mis abuelos, durante la dictadura militar, se escondieron familias. Una de las familias que se escondió es la de Nico Merkovich, que es un compañero mío con el que milito en el estallido, que es una de las razones por las que me metí al estallido. Uy, qué fuerte eso, boludo. Ahora lo voy a mencionar. Sí, fuertísimo. En la casa de mis abuelos se escondió su familia. Se escondieron, creo que, dos familias más, 3 familias en total. Bueno, tengo un primo yo, detenido desaparecido, que militaba en la organización Montoneros. Lo desaparecieron a él y a su esposa. Cuestión, mi viejo, cuando es el golpe de Estado, en el 76 tenía 14 años. Él arranca militar en los 80, ya terminada la dictadura. Y para mí mi viejo es ahí. Él, El referente político. si soy lo que soy ahora es gracias a él. Desde muy chico que voy a Plaza de Mayo, los 24 de marzo. Desde muy chico que sabía en casa lo que era el comunismo, lo que era la política, lo que era la militancia política. Me acuerdo que una vez revisando los dibujos que yo le había hecho a mi viejo, yo dibujaba mucho de chiquito, me encanta dibujar, y le había hecho dibujos y lo estaba revisando mi viejo porque me los iba devolviendo porque tenía todo el escritorio lleno y él tenía que laburar, claro, no tenía espacio. Y había un póster de Eve abrazando a Néstor, ¿puede ser? Sí, creo que sí. O bueno, alguna madre abrazando a Néstor, y mi viejo me lo da y yo le digo, no, quédatelo vos que sos más comunista que yo. Yo tenía, no sé, 6 años. Y no sé, como que es lo que se curtió en casa. Y yo a los 12 años, creo, mi viejo tenía una reunión con un responsable del partido. Cuestión, yo voy ahí, estaba con el cubo Rubik. Y yo le digo, bueno, lo quiero conocer a Mauro, qué sé yo, lo conozco a Mauro, charlamos un toque, y ahí me afilié a la FED a los 12 años. ¿Con 12 años? Con 12 años. Qué hijo de puta, boludo. Y con 12 años yo ya venía del curso de ingreso. En el curso de ingreso yo me empecé a instruir, empecé a leer, me empezó a interesar toda la cuestión política. Cumplo los 13 en un campamento de la FED. Ahí con todos compañeros, había cumplido 13 años y todos tenían de 17 para arriba. Era otro entorno, otros códigos, otras cosas que yo no conocía, que empecé a conocer en ese momento. Y bueno, empiezo ahí a instruirme, me empiezo a formar, empiezo a discutir política. Siempre se discutió mucho en casa, pero bueno, ahí yo ya estaba un poco más grande, así que empiezo a poder discutir. Una persona muy importante en mi vida también es Hernán. Es el papá de Viola Randy. Él es muy cercano a la familia, diría que es un tío, y siempre en la cena familiar, en la discusión, y invitarlo a él y discutir sobre marxismo, sobre coyuntura. Digamos, también mis tíos de corazón son Hernán y Maika y Gerardo, que viven acá a unas cuadras de tu casa. Ellos también son militantes, Maika y Gerardo. A este ritmo me vas a filtrar la dirección de la casa, ¿vale? Maikam siento una relación muy íntima. Ella es un poco más grande que mi viejo, andará por los 60 y largos, y ella es de Ingeniero Budge. Es un barrio muy marginalizado de Lomas de Zamora. Ella me contaba que cuando era chica no había ni luz ni agua corriente, las calles eran de tierra, vivía a 20 cuadras del puente de la Noria, que es el puente de cruce de Villarriachuelo a Ingeniero Budge, sí. El cruce de Lomas.
Y bueno, me cuenta toda la historia de ahí en el barrio, todo lo que era la militancia, de la participación política, de sus viejos, de su vieja, su familia, las otras familias en el barrio y todos miembros del Partido Comunista, ¿no? Y lo difícil que fue la militancia, porque ella ya era mayor de edad cuando fue el golpe de Estado, entonces, y ella ya militaba, y todo lo que fue la militancia en ese periodo. Ella me cuenta lo que fue, allanaron su casa, un grupo de militares, buscando documentos, buscando información. Ella tenía pósters del Che Guevara y bueno, el manifiesto comunista, no sé dónde escondidos, por suerte no lo encontraron, pero bueno, fue un allanamiento a la casa de mi tía, eso, en plena dictadura. Ella siempre me cuenta de tomarse el colectivo en el puente de Alsina, en Valentín Alsina, Lanús, para volver a Ingeniero Bunge, y que siempre en Villa Fiorito, el barrio de Diego Maradona, los bajaba un convoy de militares, de la policía, y los hacía hacer fila y los palpaba todo, y eso era todos los días, todos los días, y siempre volvía la misma gente en ese colectivo, porque era la gente del barrio, la gente laburante, y siempre les hacían lo mismo. Y bueno, al padre de Maicam, bueno, muchísimas cuestiones de racismo, de discriminación, porque ellos eran pobres. Maicam siempre me dice, yo soy una negra villera y yo estoy orgullosa de eso, porque la discriminación por ser negros, por ser laburantes, de que los paraba la policía y les preguntaba, capaz el papá de Maicam volvía de cobrar el sueldo y lo detenían y le revisaban la bolsa y veían que había guita, y le preguntaban, ¿vos cómo hiciste toda esta plata? ¿Qué sé yo? ¿Dónde la sacaste? Y el chabón le mostraba las manos de obrero, todas rajadas, todas sucias, con todos los callos, y le decía, así me la gané. Y toda la discriminación, todo lo que movilizó eso. Y bueno, ese es mi entorno, esa es mi familia. Mi viejo arranca militar en los 80, toda la militancia de los 90, todo lo que significó eso con la situación de violencia todavía vigente, de los Carapintada, de toda la violencia política que se venía arrastrando. Bueno, en el 2001 mi papá ve cómo reprimen a las madres, a las abuelas, y iba a salir a la plaza, y mi mamá estaba embarazada y se puso en la puerta, y si no lo iban a matar a mi viejo, porque mi viejo es asmático, no iba a aguantar los gases. Claro. Estoy hablando un montón. No pasa Bueno, nada. sigo. Yo estoy para... Y bueno, ese es mi entorno. Y arranco ahí con 13 años a formarme, a instruirme en política, a participar de los espacios. Viene la pandemia. Yo quería participar políticamente en el Pellegrini. De hecho, yo fui muy cercano a la 16 de septiembre. En un momento, con 12 años, está en el curso de ingreso. Claro. Yo me relacionaba con Joaco Beigber, que era un militante en ese momento de la 16. Después hubo un quilombo, Joaco fue independiente. Yo siempre estuve muy cercano a él. Sigo instruyéndome, qué sé yo, empezando a participar un poco, y viene la pandemia, que vino cuando 3 días de clase presencial en primer año, vino la pandemia, y eso me arruinó muchísimo a mí, porque yo siempre digo, y es muy fuerte. Ahora, hace poco, en las jornadas del 16 de septiembre, unos chicos se metieron cagándose de risa a una charla que acaba de terminar, que había moderado yo, y para firmar el libro del presente. Cuestión, yo lo saco cagando, los empiezo a empujar, les empiezo a decir que se vayan, toda la adrenalina. Era un día muy movilizante para mí, el 16 el 24 de marzo, y cuestión, se terminan de ir, y yo me pongo a llorar ahí con mi viejo, y yo le digo que no entendía cómo podía pasar esto, y le digo, la militancia es mi vida, es la razón de mi vida. No... Uy... Eso, la militancia es la razón de mi vida. Y esas situaciones, esa impotencia que te genera esa bronca. Bueno, retrotrayéndome a esto, por lo único que conté eso es porque la militancia es la razón de mi vida. Volviendo a esto, la militancia es la razón de mi vida. Entonces, en la pandemia, quedarme en mi casa, no poder avanzar con todo lo que yo tenía pensado, todos los proyectos que yo tenía para mi militancia secundaria, me arruinó completamente. Fue un momento muy difícil para mí,
Hubo otras cuestiones personales también que no voy a mencionar, que me hicieron muy difícil mi pandemia. Y yo me puedo adentrar a la normalidad completamente en tercer año. Que yo estaba muy perdido, yo me había quedado solo, digamos, no sabía qué hacer, no encontraba un espacio, no tenía las herramientas para nada también, porque digamos, los años anteriores de pandemia y pospandemia habían sido difíciles también para los independientes. Yo cuando fui independiente no pude hacer nada, no me sentía escuchado y el único espacio de participación que tenía era capaz una jornada del 16 de septiembre donde invitaba a Iris de Avellaneda o compañeros míos. Siempre hablé en las asambleas también. Lo que más rescato de tercer año es que bueno, pude empezar a hablar en las asambleas, pude participar de la organización de las jornadas del 24 al 16. Y yo en agosto de ese año, ya en tercer año, Ian me había comentado, Ian es como un hermano para mí, es una persona que respeto mucho, con la que compartí toda mi vida, comparto las cosas más importantes de mi vida, que son el deporte, el básquet, que lo practico hace 7, 8 años, y la militancia política. Ian me comenta que se había acercado al estallido, qué sé yo, y que le gustaba este espacio. Y para mí, yo sentía el estallido como un espacio muy ajeno, porque yo venía de otra construcción, de otra identidad, y yo tengo un perfil muy diferente a lo que se suele ver como estallido. Entonces tenía muchísimas contradicciones al acercarme a este espacio. Lo único que sabía era que un espacio de izquierda, entonces más o menos afinidad ideológica tenía, pero me hacía mucho ruido y tenía muchas contradicciones. Y hay una pasada del estallido, que es la pasada por la democratización de la historia del centro de estudiantes en materia de democratización y de las luchas y de los espacios, la creación del SER, las elecciones de rector, todas estas cuestiones. Y fue una pasada que me dejó muy flashado. Me acuerdo que la hizo Marto, Nico y alguien más que no se me viene a la cabeza ahora. Y ahí fue cuando vi a Nico. Que bueno, te comenté toda la historia familiar que tengo con él. Es una persona que... Y eso combinado que Ian estaba ahí era tipo, bueno, este es mi espacio. No sé si al principio dije, bueno, este es mi espacio. Ian me dijo, bueno, vayamos a una reunión, qué sé yo, me quiero sumar. Yo le digo, dale, de una. Veo a Nico ahí, me acerco a hablarle, le comento, mira, quiero ir a una reunión. Y ya como digo, Ian confía en este espacio. Ian también más o menos tiene un perfil parecido a mío, es un poco más, no sé cómo explicarlo, pero un poco más hombre, digamos. Escuchamos cumbia villera, es así, el chabón hace kickboxing, como que, bueno, yo soy negro de Chicago, claro. Como que yo me imaginaba otra cosa, me imaginaba algo mucho más hippie, mucho más progre. Así de tocar la guitarrita. Claro, la caracterización. Me imaginaba algo mucho más progre. Y qué bueno que ese estereotipo que tenía estaba mal. Estaba completamente mal. Estaba completamente alejado de la realidad y completamente alejado de lo que es el estallido. Yo me acerco entonces a la reunión, estaba en la casa de Julia Aloisio, y ahí hago otro clic. Porque a quién veo, a Viole Randi. Viole Randi, como, bueno, tengo un par de publicaciones en Instagram, yo se lo dije muchas veces, lo suelo hablar en reuniones de estallido, pero bueno, su papá Hernán es muy cercano a mi familia y yo a Viole la conozco hace muchos años. Es tu prima, básicamente. Claro, sí. Yo, aunque no tengamos capaz tanta... relación. Claro, intimación. ¿Sí? Intimidad. No, intimidad, la considero parte de mi familia, porque es eso. Estamos juntos desde muy chicos, su papá es mi tío, ella es parte de mi familia. Y ver que ella estaba en ese espacio fue otro clic. Entonces digo, esta gente que yo le tengo tanto aprecio, que considero parte de mi familia, porque los tres son parte de mi familia para mí, que estén en este espacio quiere decir algo. Si ellos apuestan por este proyecto, voy a darle la oportunidad. Y yo me acerco con todas las contradicciones del mundo, como te acabo de mencionar, y resulta que es esto que me hizo un clic, que no era un espacio progre, no eran hippies, para nada. Eran militantes políticos revolucionarios, tenían convicciones similares o incluso las mismas convicciones que yo,
en muchísimos aspectos. Y fundamentalmente eran estos militantes políticos, laburaban y laburan como la concha de la lora. Y eso es algo que yo no me imaginé nunca. Y estoy muy agradecido de haber podido integrar este espacio porque me dio la oportunidad de desenvolverme como militante. Digamos, yo en la pandemia no sabía qué mierda hacer con mi militancia política, yo lloré un montonazo, porque es esto que te digo, la militancia es la razón de mi vida. Y no poder militar como estudiante secundario, no poder demostrar lo que valgo, no poder apostar un proyecto colectivo, me destruía. Y poder haber encontrado este espacio, que hayan confiado en mí y me hayan puesto en la lista de vocales y haber demostrado a lo largo de este año, me permitió poder desenvolverme como militante, como cuadro, poder laburar como la concha de la lora y laburar con personas increíbles que yo nunca pensé que iba a encontrar un espacio así, con estas convicciones, con esta mística, con esta determinación, con esta decisión, con esta capacidad discursiva tampoco. Personas como Viole Suebki, como Luca, como Mal Stradler, como Julia Aloisio, como Joy, como Ailu, como Agus y un montón, puedo mencionarte, con las que comparto y milito día a día y son personas increíbles y la verdad, qué buena decisión que tomé de haber entrado al estallido. Y bueno, acá estamos en 27 de septiembre de 2023. Llevo aproximadamente año y medio militando acá y es un espacio increíble. Bueno, increíble. La verdad que fue un... No, me gustó mucho. Gran recorrido. Gran historia política. Gran recorrido, debo decir. En este año y medio que estuviste en el estallido, fuiste partícipe de una elección en la cual la ganaron. Sí. Fuiste tercer vocal, creo, en tercer la vocal lista, titular. O sea que ahora sos... Quinto vocal, por ahí. más o menos. No sé. Nunca voy a entender cómo funciona eso. Y mirá que lo he investigado. Yo te quiero consultar. Vos sos mi amigo. Yo te considero una persona que sabe mucho de política. Considero que sos una persona interesante, pero sos una parte de la conducción. Y... No, tampoco te voy a poner contra la pared porque no es lo que estoy intentando, sino una cuestión de preguntarte algunas cosas. Yo creo que... ¿Querés agua, amigo? Porque eso tiene menos agua que la concha de la lora. No. Es por ansiedad oral. Necesito tener algo, un chicle, algo, siempre. No porque tenga sed. Hay una cuestión de que el inicio del año del estallido, de este año, fue flojo. O sea, fue un inicio de año trastabillado. Por una cuestión de que las cosas el 24 de marzo, a mi parecer, no salieron del todo bien. O sea, hubo algo de que tuviste... Siempre pasa igual que es una fecha medio complicada porque es el inicio de tu conducción, entonces todavía tenés que como que hacer que primer año le interese la política y tenés que segundo y quinto confíe en tu conducción. Entonces entiendo que sea complicado, pero fue un inicio complicado de la conducción. Después tuve el acto, como la actividad más cercana que ahora recuerdo es el 16 de septiembre, que fue algo que salió muy bien, que eso yo la verdad que te lo reconozco. A mí me sigue pareciendo que las asambleas hay un problema, yo considero que hay un problema bastante grande ahí, que no lo, ¿cómo se dice? No lo anclo a la conducción, o sea que no se la doy a la conducción ese problema. Parece que hay un problema general con las asambleas, pero todo lo demás salió muy bien. Eso hay que reconocerlo. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿hubo una asimilación? No sé cómo verga se dice, estoy hablando como el orto hoy, pero hubo como algo dentro del estallido de decir, che, salió mal este inicio de año, hubo como un reconocimiento del error para después... Autocrítica, por supuesto. La autocrítica es fundamental, no solo en una conducción, sino también en una agrupación, en un militante político. Uno no puede permitirse mejorar y no puede permitirse seguir haciendo las cosas cada vez mejor si no tiene autocrítica. Pero no autocrítica destructiva en el sentido de, esto salió para el orto, no pasa nada. Esto salió para el orto, qué sé yo, sino autocrítica constructiva, decir, pasó esto, lo solucionamos. Y eso es algo que, bueno, a principio de año tuvimos muchísimas dificultades, es verdad,
yo creo que veníamos con un arrastre de situaciones y espacios que no estaban funcionando como tenían que funcionar, que eso dificultó el inicio de año, pero que fuimos trastabillando, no se dice. ¿Se dice trastabillando? Para mí trastabillando es como que te estás a punto de caer, así que Claro. si estás diciendo No, como no, crecer, levantándote, no sabría bien cómo decir. Creciendo. Sí, que fueron situaciones y espacios que se fueron mejorando. Lo fundamental acá es que el estallido tiene la característica y nosotros lo decimos y nosotros lo llevamos a cabo de que escuchamos y estamos con las bases. ¿Viste la idea de la pirámide invertida? De la asamblea, delegados, comisión directiva y por último la conducción. Nosotros creemos que es eso. No es la conducción la que tiene que conducir, sino que tiene que responder a lo que le pasa y le sucede al estudiantado. Y yo creo que eso lo logramos. Logramos mejorar el espacio de delegados, que como te digo, por una cuestión de arrastre, de funcionamiento, de que venía funcionando de una forma complicada, se pudo mejorar en cuestión de temarios, que hubo muchísimos problemas con eso. Se mejoraron los temarios, los interinos. ¿Vos te referís a los temas? Para mí con el cuerpo de delegados hay otro problema, pero vos decís más específicamente de los temarios. No, una de las cuestiones que se pudo mejorar es la de los temarios. Después, que es engorroso porque al principio de año, con toda esta cuestión acumulativa y de los temarios específicamente, es que no se podían discutir o no eran fluidos o estaban escritos para el ojete, digámoslo así. Y ahora se tuvo en cuenta eso porque es algo que, como te digo, se criticó y nosotros lo escuchamos el reclamo e hicimos algo para cambiarlo. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con las jornadas. Las jornadas de 24 de marzo, vos me comentabas, salieron mal, hubo muchas cuestiones que no salieron como esperábamos. Se escuchó eso, se escuchó en delegados y se hizo un cambio. Y ahora, como decís vos, el avance en la conducción, o sea, a lo largo del año. Sí, no me salen los términos, pero cuestión, arrancar con unas jornadas que fueron dificultosas, porque bueno, primeras jornadas del año, lo que dijiste vos, siempre tienen esa dificultad, hasta las jornadas del 16 de septiembre, que salieron increíbles, que tuvimos una charla con Tati Almeida, que llenó el patio, y bueno, un poco eso, un poco el avance lineal. Sí. No sé si coincido tanto con la mejoría del cuerpo de delegados. Entiendo igual que no es que vas como que no ahora. A mí me parece que hay algo del cuerpo de delegados que tiene un problema, pero de vuelta no me parece que sea anclado o atañado a la conducción. Me parece que hay un problema de que... A lo que me refería con esto es que hay espacios que tienen sus dificultades estructurales y que cuestiones como el ejemplo que te di con los temarios, que tenían sus dificultades y que eran algo que teníamos la posibilidad de cambiar a la inmediatez y se hizo, porque se reclamó y se escuchó justamente el reclamo. Sí. Creo que hubo una creencia medio popular. A mí me parece, o sea, escuchando esto de que se intenta hacerlo de la pirámide invertida y que se intenta como cambiar la estructura, no sé si cambiar la estructura del centro, pero sí hacerla como más como específica, más clara, que se está buscando otra cosa. Yo creo que hubo una cierta creencia de no inacción, pero sí una cuestión de que no se veía o no se asociaba a las cosas que se hacían desde el centro a la conducción. Yo creo que, entendiendo ahora lo que vos decís de la pirámide invertida, tiene sentido que no vaya asociada a la conducción porque no se está intentando eso, se está intentando que vaya ligado al estudiante, a lo que es la pirámide. Yo capaz que no estoy tan de acuerdo con eso, capaz que es propio de mi pensamiento, porque el peronismo es algo muy verticalista, entonces como que tiene justamente, no el triángulo así, sino así, o sea, de la otra manera, pero me interesa algo que es cómo lograron, o si no lo lograron, cómo intentan hacerlo, cómo idealizan hacerlo para capitalizar, porque hay una cuestión de que vos tenés, si vos tuvieses una victoria estudiantil grande ahora, ponele que de acá el próximo mes, o ni siquiera victorias estudiantiles, cosas que han mejorado el centro de estudiantes,
¿cómo haces vos para en una campaña, o ni siquiera en una campaña, a lo largo del año decir, bueno, muchachos, se pudo hacer esto, o sea, el estudiantado pudo conseguir esto porque dimos las herramientas para cambiar la estructura del centro de estudiantes? Porque es mucho más fácil, si yo estoy en una agrupación, digo, che, muchachos, no sé, saque el arbolito que hay en el medio del patio, si la gente puede jugar al fútbol, y hago un afiche que dice, nosotros sacamos el afiche, sacamos el árbol. Me interesa mucho esa cuestión, porque siento que si hay algo complicado de hacer en la política es capitalizar las cosas. No me imagino aún más estando en una estructura que es no absolutamente, pero sí que intenta ser lo más horizontal posible. ¿Vos me estás preguntando línea de campaña? No línea de campaña, sino una cuestión de, para los pibes, cuando vos haces una pasada o cuando vos viene la gente y te pregunta, che, no, pero el estallido no hizo nada, porque supongo que te habrá pasado, o sea, no está exento a nadie. A mí personalmente nadie me lo dijo. ¿No? Bueno. Pero conozco a gente que se lo ha dicho, por eso te lo digo. Ok. Me parece que no está exento a ninguna conducción. O sea, cuando yo estuve en la Creciente me pasó. O sea, dudo, siempre está la persona que te dice, no, pero ustedes no hicieron nada. Ante esa situación, como vos decís, no, mirá, vos hiciste esto porque nosotros lo cambiamos. Porque me intriga eso, tipo, cómo lo hacen, cómo lo piensan. Hay muchísimas cuestiones, empezando porque nosotros tenemos un proyecto muy concreto para el centro de estudiantes, te lo mencioné al principio, pero también está la característica de que este año la coyuntura pidió otra cosa, no alejado a nuestro proyecto, pero sí que implicaba tener el foco en otro lado, en la proyección y la acción. Por eso surgen los espacios de Discutamos Coyuntura y de Comi Barrios, que son espacios que surgen con esta conducción y de la mano de un proyecto, porque Comi Barrios fue propuesta de campaña y el espacio de Discutamos Coyuntura sale de justamente un año electoral en el que nosotros tenemos que discutir, tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que defender la educación pública porque se vienen cosas difíciles. En ese sentido, logramos, por ejemplo, en el espacio de Comi Barrios, tres ollas populares y una jornada solidaria. Este sábado va a ser la segunda jornada solidaria en el espacio de Discutamos Coyuntura. Se hicieron charlas a lo largo del año y ahora se está proyectando un debate de candidatos a diputados y un debate de candidatos a jefe de gobierno. En ese sentido, se hizo eso concretamente. Yendo más a lo de... ¿Cómo había sido la capitalización? La capitalización. Claro, o sea, de que el estudiantado pueda hacer esta cosa porque nosotros planteamos un cambio de estructura del centro de estudiantes. Hay cuestiones muy importantes, como por ejemplo la cuestión del SER. El SER sesionó y aprobó 2 proyectos. Hace 5 años no se aprobaban proyectos en el SER. Se aprobó un proyecto de Consejo de Convivencia que hace que estas elecciones en el centro de estudiantes la boleta de Consejo de Convivencia sea efectiva. El año que viene vamos a tener consejeros de convivencia. Por otro lado... Para. Como ex consejero de convivencia que nunca fue efectivo. ¿Cómo es eso? Yo la verdad, te soy sincero, no me enteré. O sea, es como, ya está aprobado el reglamento de convivencia, ya va a haber una cuestión de... Sí. Esta elección se van a votar consejeros de convivencia y los consejeros de convivencia el año que viene van a ser efectivos, va a existir el espacio. Esto se aprobó en el SER en la misma sesión que se aprobó el proyecto de octubre para poner las placas con los nombres de los desaparecidos en cada aula. Estos 2 proyectos se aprobaron, no se aprobó un proyecto hace 5 años en el SER. Estuve 2 años tarde, claramente, con lo de consejero de convivencia, la puta madre, casi. Por otro lado, hay cuestiones que todavía se están tratando en el SER que se esperan cambiar para este año, pero que... te digo, son estructurales, que son reclamos estudiantiles. Una de esas cuestiones es la del sistema de evaluaciones, que ya hay una comisión de educación que lo está discutiendo, que esta sesión de finales de octubre se planea ya tener el proyecto terminado para que se eleve al Consejo Superior y se apruebe. Por otro lado también está el proyecto del SAF, que son las 2 faltas justificadas por menstruación para las pibas. Esos 2 proyectos se están tratando todavía y tenemos estos 2 proyectos aprobados y eso es algo, lo que te digo, el SER no aprobaba proyectos hace 5 años y este año se logró eso.
Después, en tema de comisión directiva, tuvimos toda la lucha por el DOE. Estamos pidiendo reuniones, estamos teniendo reuniones. La cuestión de la situación edilicia, se hicieron 2 recorridos con Barral. Vamos a hacer uno más, porque tenemos pactado uno más, para terminar de solucionar las cuestiones de la situación edilicia. Obviamente tuvieron la cuestión de las jornadas de educación sexual, de las jornadas contra el odio, que fue a principio de año. Nosotros nos enteramos de cuestiones de antisemitismo y de discriminación en los primeros años. Entonces eso es algo que yo viví muy de cerca, porque a mí me sucedió los primeros años de vivir cuestiones de antisemitismo. Por eso presentamos la propuesta de visitas guiadas al Museo del Holocausto para los primeros años. Y eso es algo que se hizo y es efectivo. Sí. Y ustedes, en cuanto... Sí, si querés. O sea, te pregunto, si querés después seguir con la enumeración, yo estoy de acuerdo. Eso ahora sí, hablando de línea de campaña, si se quiere, que está a menos de un mes. Ustedes lo van a plantear de una cuestión de... los proyectos de SER se aprobaron por la acción que nosotros tuvimos en ponerlo en prueba, la concientización o la no sé cómo se dice, pero el aprendizaje o el intento de aprendizaje de las personas de primer año sobre el Holocausto fue por idea nuestra. ¿Va a haber algo de eso o va a haber una cuestión más de lo general de decir se hicieron estas cosas? Porque... A ver, la conducción somos nosotros, es verdad. Las cosas que hicimos, las hicimos en respuesta. Por ejemplo, lo de las jornadas contra el odio, te digo, fue respuesta a una coyuntura, a una situación que se dio. Nosotros lo hicimos por eso. Y digamos, la conducción somos nosotros. Llevamos a cabo estas cuestiones. No sé bien la línea de campaña, todavía no discutimos eso. Pero lo que te comento es esto. Nosotros estuvimos laburando a lo largo del año en comisión directiva. Tenemos 2 reuniones la semana que viene. Una es para terminar de definir lo de la apertura del gimnasio. Es una sesión ordinaria donde se va a tratar eso, entre otras cuestiones, como lo del DOE o ya empezar a hablar de campaña en esa reunión ordinaria. Por otro lado, va a existir una reunión de comisión VAR por el tema fijación de precios, inflación. Digamos, algo que tratamos mucho este año en comisión directiva, por ejemplo, es el tema del bolsillo del estudiante. Algo que yo vivo muy de cerca, porque, digamos, mi familia tiene problemas económicos. Yo el año pasado salí a vender galletitas porque no me alcanzaba la plata, y cobro la beca roja. Eso es algo, una herramienta que está desde la institución para los pibes que tienen justamente estas dificultades. Eso es algo que estuvimos tratando mucho en comisión directiva, el tema de los pagos ¿cómo se dice? Los pagos al orden, que se respete eso, porque a un pibe no le sirve de nada si cobra todo junto cada 3 meses. Claro. Tiene que ser constante la situación, porque el problema es constante. Mensual. Sí, y en comisión VAR se van a tratar estos temas de fijación de precios, de viandas económicas, de capaz que becas de viandas, porque es una cuestión real y palpable que hay pibes. Nosotros tenemos una escuela pública, hay pibes que tienen distintas realidades a las que se suelen ver en escuelas de élite como estas, y eso es algo a lo que hay que responder. No se puede hacer la vista gorda, digamos. Sí, entiendo. Sí, entiendo. Te quería hacer 2 preguntas más, como para satisfacer lo que yo quería preguntar de mi cabeza. En principio, no, eso fue el año pasado. ¿O fue este año? No, claro, el atentado de Cristina fue el año pasado. Boludo, yo pienso que fue este año todavía. No, estoy como en una... No, entonces voy a ir con la otra directamente. Vos hablas de la despolitización en un momento, cuando hablaste de lo del 16 de septiembre, que dijiste esto de... Nada, después de una situación bastante exasperante, que es que la gente venga a solo dar el presente y después irse. Te puso mal, es entendible absolutamente. Ahora, en cuanto a la despolitización, ¿vos crees que hay algo de, más allá del contexto y que hay obviamente un panorama muy poco favorable para militar, porque no solo capaz que no parece apetecible, como hablé con Viole Presta en algún momento, de esto de que la militancia parece ir al colegio de 7 a 9, no,
Yo lo que tengo capaz una teoría, o ni siquiera una teoría, sino una pregunta es, ¿crees que capaz hay alguna chance de que, además de la despolitización, haya como una creencia de que ya hay gente militando? Una cuestión de decir, no, bueno, sí, a mí me interesa que no, que el centro cambie, a mí me interesa tal cosa, pero ya están militando ellos, entonces que ya son un montón, ya pueden. ¿Crees que hay algo de eso? ¿O crees que hay que la gente que le interesa la política y que dice vamos a cambiar esto está militando y la que no es porque no le interesa? No creo que la que no es porque no le interese. Tampoco sé si estoy tan de acuerdo con esta cuestión de la despolitización. Porque, digamos, yo no te creo que a un pibe que no llega a fin de mes, la familia, que tiene dificultades económicas, que tiene que pagar, bueno, justo el ejemplo de la SUBE, no es un ejemplo porque tenemos el boleto Claro. estudiantil, pero eh, no creo que un pibe que tenga una realidad, que tenga una realidad así, que es el común, porque yo te comenté al principio, 2 de cada 3 niños en la Argentina son pobres, hay 39, 40 y algo por ciento de pobreza, la mitad de la Argentina vive esta situación. Entonces, no es que esta realidad no te pueda interpelar. No, lo que pasa acá es que yo fui a una charla en el Congreso de Álvaro García Linera y hablaba mucho esto de la crisis de hegemonías, del agotamiento de los modelos de producción, que justamente produce eso, un descreimiento de la política, descreimiento de las instituciones, descreimiento de lo imperante, de los modos de pensar que están establecidos. Y también está la cuestión del neoliberalismo, que su función cultural es la de individualizar a la sociedad en estos sentidos. Digamos, una construcción colectiva como lo es la militancia en épocas neoliberales es contracultural. Entonces está la disputa y está la batalla esa, y por eso capaz a los militantes ahora tenemos que interpelar mucho más desde lo individual que capaz que lo teníamos que hacer antes. Eso, considero que ¿Vos no crees no sé que, si lo... no No, crees que hay un proceso de despolitización tan grande? o sea, se lo adjudico a las características propias de la crisis de hegemonías que estamos viviendo en Argentina, también a, si se quiere, a algo pospandémico, a un gobierno que no llamó a la movilización, que produjo todo lo que produjo, que ya lo hablamos eso, y bueno, es multifactorial si se quiere, Claro. pero están todas estas puntas, digamos. Es un momento difícil como militantes. No creo que no interese por estas cuestiones, porque hay gente como vos que está mucho más metida que otros en la militancia, que militó, pero que actualmente no milita. Eso no quiere decir que no te interese la política profundamente. Y después está esta gente que capaz que no tiene militancia política, pero sí vive una situación de desarraigo, de marginalidad que la hace estar enojada con su realidad. Y digamos, eso fue el voto a Javier Milei en cierto punto. Porque si analizamos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, hubo mucho corte de boleta Kicillof-Milei. Y eso Sí. es algo casi impensado, algo que pensamos que no iba a suceder y que sucedió. Y yo creo que ese voto Javier Milei-Kicillof quiere decir algo y implica un nivel de conciencia. Como te comenté, es multifactorial. Sí creo que hay cierto nivel de despolitización por las características propias del momento histórico que nos toca atravesar, pero es un poco eso Sí. que te comenté. No Entiendo. sé si mi respuesta No, satisface. entiendo. O sea que no, para vos no. O sea, hay gente que le interesa la política que no milita. ¿Eso sirve? No, hay que involucrarse, hay que militar, hay que copar los espacios. En estos momentos tan difíciles, donde justamente la situación te produce el ascenso de un personaje como Milei, que no creo que el 30%, como te comenté, sean fascistas organizados que nos van a venir a buscar con machetes. Sí es un porcentaje que lo vota, pero el otro 29% son gente común, gente que vive en el conurbano, que cortó boleta a Kicillof Milei, que está enojada porque vive una realidad marginalizada y porque votó un gobierno que no dio respuesta a lo concreto, a su situación de vida.
en ese contexto tenemos que estar más que nunca. Como militantes, tenemos que copar todos los espacios, tenemos que, como comenté, participar en los espacios del CECAP, como independiente, como militante de una agrupación, pero participar al fin y al cabo, construir política, pero política real, política para la gente, política revolucionaria. Eso es lo que considero yo. Claro, entiendo. ¿No crees igual que si... No alentando esto, pero capaz que siento... Lo que siento yo igual, porque a mí me pasa de que a mí me interesa mucho la política, claramente, porque si no, no haría esto. No me interesa la militancia estudiantil a este punto. No del lado que no me interesa, sino del lado que no la militaría, porque no estoy en un periodo de mi vida donde le puedo dar tanta energía a eso, y porque no soy una persona que logre formar a nadie, porque tengo muy poca paciencia. Pero sí lo que me parece, capaz, viendo capaz grupo de amigos, entonces capaz es una visión medio sesgada. Creo que también hay una situación de que a la gente le interesa la política, pero como la primera salida política que ves, el centro de estudiantes es algo de un colegio, creo que hay algo de que se lo subestima y se piensa que no sirve para nada. Yo no estoy de acuerdo, pero me parece que tenemos que hacer algo, y lo digo en conjunto, no lo digo para conducción, no lo digo para vos, lo digo en conjunto como las personas que nos interesa la política y que estamos dispuestos ni siquiera a militar, pero sí a hacer algo por el centro de estudiantes. Porque me parece que, y ahora te quiero llevar a algo del problema que tenemos en las asambleas, que me parece muy grande. A mí me parece que el poco interés que hay en las cosas que hace el centro de estudiantes, no hay interés en cuestión de participación, porque cuando vos ves las fotos, vos ves las cosas, vos ves que es un colegio que moviliza mucho, porque si inclusive el Nacional, que es uno de los colegios, el colegio más prestigioso de esta ciudad, no convoca tanto como nosotros, tenés algo que la movilización del PL es muy importante. Sí. Pero cuando vos hablas de cosas internas, cuando vos haces cosas internas, cuando vos necesitas gente en las asambleas, cuando necesitas un cierto interés en lo que hace el centro de estudiantes, siempre caemos en lo mismo y siempre seguimos todos enojados porque hay participación pero no hay interés. Entonces, yo te lo pregunto, no te estoy exigiendo una respuesta tampoco, no estoy exigiendo ni estoy pretendiendo que vos sepas la respuesta, porque yo creo que actualmente no la hay y me parece que es algo que hay que problematizar para que la gente lo empiece a pensar y se empiece a pensar una solución. ¿Hay alguna manera de sacarle el estigma a un centro de estudiantes de que sirve para algo más que el afuera? Más allá de remontarse al 16 de septiembre o remontarse a luchas ajenas. Esa es mi pregunta. Para mí no son luchas ajenas igualmente. No digo luchas ajenas igual, digo luchas de en Francia sucedió tal cosa. Tipo, luchas de otros países, sin remontarse a eso, una cuestión de la creencia desde nuestro proyecto, desde el proyecto del centro de estudiantes, para decir, este es el camino a seguir, sin que la gente piense que es para... ¿Vos decís a la cuestión interna del colegio? A la cuestión interna del colegio. ¿El centro de estudiantes sirve en la cuestión interna? No, o sea, tanto en interna para la externa. Porque para mí, yo creo que la participación para la externa del centro de estudiantes es muy grande. Es muy grande. Porque vos tenés una convocatoria de las marchas que es muy grande. Sí. Porque en las marchas del 16 de septiembre, en las marchas del 24 de marzo, en las marchas por el Día del Estudiante, en las marchas de lo que vos quieras... Boludo, hay una cantidad de gente que vos lo comparás con otros colegios y es demasiada gente. Capaz que se ha ido disminuyendo. Creo que son características propias del contexto nacional. Sí. Pero vos tenés un colegio que realmente convoca mucho porque tenés un colegio que es muy politizado. Porque vos entrás a un colegio donde entrás en el curso de ingreso y en el curso de ingreso lo primero que ves son cartel de agrupaciones. Entonces vos tenés un colegio que le interesa la política. A mí lo que me parece es que al colegio no le interesa la política estudiantil. A mí lo que me parece es que el centro de estudiantes le interesa más a la externa, que tiene mucho sentido, pero que en el interés más a la externa desprestigia a lo interno. Entonces es como que la política externa importa mucho cuando lo hacemos afuera. Ahora, cuando lo hacemos adentro no le interesa a nadie. Porque por eso vos tenés el problema de las asambleas. Porque la misma gente que vos ves hablando en las asambleas es la misma... Hablando me refiero así como cuchicheando o murmurando. Es la misma gente que después sale a militar. Y la misma gente que después te saca un texto en Instagram diciendo sobre la importancia de militar la causa de los desaparecidos. Entonces, ante esa situación que para mí es un problema...
puedes diferir, ¿eh? Tipo, yo no te estoy obligando a coincidir conmigo, pero me parece que ahí hay una cuestión importante de el descreimiento, por lo menos de la causa interna, o el descreimiento de que el centro de estudiantes es algo más que estudiantil. No sé si qué pensás vos sobre eso y si querés que es afirmativo, si querés que es verdadero, si se puede cambiar. O sea, yo lo que siempre repito y siempre digo es que la lucha y la organización sirven, que con ella conseguimos cosas y eso hay que tenerlo clarísimo. Así como conseguimos cosas a la externa, como fue la lucha por el boleto estudiantil, que es lo que reivindicamos cada 16 de septiembre, de que hubo 10 compañeros que por luchar por el boleto estudiantil fueron detenidos desaparecidos, que solo 4 de ellos salieron con vida y 6 continúan detenidos desaparecidos. Sí considero que nuestra lucha sirva a la interna. Es como te mencioné un poco, el estallido personalmente, y una característica nuestra es la lucha por la democratización, la lucha por el funcionamiento democrático de los espacios, como puede ser la cuestión de la elección del rector. Pero este año, personalmente, lo que nos tocó es la discusión de coyuntura y bueno, mucha política a la externa por las mismas características. O sea, entendimos la coyuntura que reclamó otra cosa y nos abogamos a la construcción de esa tarea. A decir, tenemos un año electoral, tenemos que defender la educación pública, arrancamos con los espacios de Comibarro, discutamos coyuntura, qué sé yo, pero sí creo, sí puede tener un punto en común, que es que las asambleas hay un problema. No lo estoy pudiendo reconocer tan claramente. Tampoco me senté ni tuve el tiempo para analizarlo así como lo analizaste vos. Pero bueno, las construcciones políticas y de sentidos comunes, se suele decir, a mí me gusta utilizar más la de pensamiento crítico porque eso es lo que nos caracteriza en análisis concreto y la respuesta concreta a la realidad concreta. Son cuestiones que llevan tiempo. Y como te digo, venimos de un proceso de despolitización de años anteriores con muy poca participación política, de monopolización de los espacios. Entonces llegamos a este punto con un centro ya y un contexto muy complicado, pospandémico, todo lo que hablamos. Sí. Y como te digo, todas las cuestiones, así como son contradictorias, como decís vos del militante que va a la asamblea a tomar mate y después pone un texto en Instagram, así como son dialécticas, también son multifactoriales. Creo que hay que analizarlos desde muchísimos puntos de vista y que es una cuestión complicada, pero como te menciono, tenemos antecedentes y las construcciones para cambiar esos antecedentes son progresivas, no se dan de un día para el otro. Por eso nosotros tenemos un proyecto muy concreto, que seamos conducción o no el año que viene, yo creo que vamos a ganar estas elecciones. Igualmente, aunque no las ganemos, nuestro proyecto y nuestra construcción va a seguir y vamos a seguir apostando a la participación de los espacios, al volver a creer en que la lucha y la organización sirven y que estamos cambiando cosas y que podemos cambiar las cosas. Y que para eso presentamos proyectos al CER, para cambiar el sistema de evaluación. Para eso, desde comisión directiva, hacemos recorridos del colegio con Barral y nos reunimos con el bar para fijar los precios y poner viandas para los pibes que no pueden y no tienen la posibilidad de comprarlas. Creo que cambiamos y estamos intentando cambiar y nos abogamos a ello, la realidad tanto fuera como dentro del colegio. Pero son proyectos progresivos. Entiendo. Coincido. Me gusta la actitud de que van a ganar el centro de estudiantes. Es una convicción que necesita este colegio de algo de decir, vamos a ganar. Lo tengo clarísimo. Quiero hacer 2 preguntas más y vamos finalizando porque nos estamos quedando sin tiempo. Es la primera vez que hay un límite de tiempo y me quiero cortar la verga. Y eso estaba muy interesante, igual creo que vamos a 1 hora y 20 de podcast, así que Volveremos y seremos millones. ¿Cómo se llama? Quiero salir un poco de militancia estudiantil de vuelta. Quiero de vuelta volver a lo que es la FEDE y el Partido Comunista, porque hay una pregunta que iba a ser el título de este podcast y ahora creo que no. Ya te pregunté sobre el comunismo y el Frente de Todos, sí. Pero me interesa más otra cosa, que es el comunismo del siglo XXI.
no es como otros movimientos, no hay una presencia fuerte en lo que es la coyuntura internacional a cuanto gobernante se refiere del comunismo actualmente, ni siquiera el estandarte de Rusia o el estandarte de China. Hoy son, por lo menos China es un capitalismo mucho más rígido, mucho más estricto, y Rusia es Rusia, comercializan con osos. Difiero igual en algunas cuestiones, ahora te lo voy a comentar. Sí, pero yo a lo que me refiero es, no hay una presencia tan fuerte como capaz lo hubo en el 70, no hubo una presencia tampoco de capaz conductores, o sea, hay como una desventaja del comunismo con respecto a otros movimientos por una cuestión cuasi temporal. Ahora, frente a esto, ¿cómo milita uno eso? Porque el peronismo milita con, bueno, tenemos a Cristina, los tenemos a Néstor, tenemos la chance de competir en las elecciones, tenemos conductores importantes. No digo que usted no lo tenga, me estoy refiriendo a lo contemporáneo. ¿Cómo militas vos eso? ¿Cómo se milita desde adentro? ¿Cómo se plantea desde adentro el decir lo que tiene el comunismo ahora somos nosotros, lo que tiene las creencias del comunismo, quienes mantenemos el comunismo somos nosotros, porque somos un pilar importante? ¿Cómo se piensa eso? En primera instancia, muchísimas veces, estuvieron estas discusiones en casa, analizaba con Hernán, con mi viejo, hay algo que no se entiende. ¿Estoy muy cerca? No, tipo hablarle de... Bueno, analizaba con camaradas esto en casa, discutíamos. Comrades. Camaradas. Se me cagan de risa cuando digo camaradas. Es que es una palabra... Es como decir compañeros cuando estás hablando con gente, tipo... Bueno, pero está bien igual, yo te banco. Es mi terminología. Discutiendo con camaradas, hablando de esta construcción y de, bueno, capaz yo en principio pensaba todo un poco más perdido, pero entender cuestiones tan simples como la dialéctica, que yo lo mencionaba al principio, que es algo mucho más difícil de lo que parece, porque en el sentido común no está instalado esto. Uno se piensa que porque cayó el bloque socialista, que ni siquiera se están teniendo en cuenta los factores por los que cayó el bloque socialista, el modelo no funciona, y eso lo demostró y es la viva experiencia de que el capitalismo triunfó. Y bueno, todo lo que planteaba Fukuyama, Fukuyama lo planteaba, ¿no? El fin de la historia. Desconozco absolutamente. Bueno, pido disculpas. Hubo un teórico japonés, coreano, uno de esos, que planteaba el fin de la historia. Decir, el capitalismo triunfó, listo, no hay más historia, capitalismo. Nada que ver. Se demostró lo contrario del 91 para acá. Hay algo muy importante que tenemos que entender en cuestiones dialécticas, que así como hay avances, así como la tesis que tiene su antítesis chocan y producen una síntesis, hay avances, hay retrocesos también. Y esa pugna constante no termina por un retroceso. Está bien, retroceso grandísimo. Hay muchísimas cuestiones a analizar ahí y autocriticar, si se quiere. Pero que se haya perdido, como se dice, se perdió una batalla, no se perdió la guerra. Digamos, la lucha de clases no dejó de existir porque cayó la Unión Soviética. Claro. Se intensificó en muchísimos aspectos. Entonces, hasta que el sistema de clases, que es el capitalismo, que significa el capitalismo, las contradicciones estructurales que tiene el sistema, no se resuelvan, la lucha por el comunismo y el socialismo va a ser una lucha completamente vigente, porque los problemas estructurales del sistema, las crisis cíclicas, siguen estando. La explotación del hombre por el hombre sigue estando. La explotación de plusvalía al obrero sigue estando. Entonces, ¿cuál había sido la pregunta? La construcción del comunismo en el siglo XXI. Uno con todas estas contradicciones se pone a analizar en el contexto internacional. Obviamente la situación cambió muchísimo, ya no existen otros espacios, pero ya no existe lo que fue la internacional comunista, ya no está la Unión Soviética, que fue un faro internacionalista. Digamos, las construcciones del socialismo actualmente, exceptuando el caso cubano, que en la pandemia se ha visto todo lo que fue la movida con los médicos, sí.
Sí, siempre se supo que se perdió muchísimo. La salud Sí. cubana es una de las gran cosas del país. Se perdió muchísimo la cuestión internacionalista, por lo menos en apoyo al crecimiento de movimientos a nivel nacional. Creo que China está haciendo otra cosa que es interesante también analizarlo, que es abogar por el desarrollo de los países del tercer mundo y todos los proyectos económicos que tiene, como la gran ruta de la nueva ruta de la seda, Sí. que apuestan a eso, y toda la inversión de crecimiento, de industrialización, de infraestructura que se está haciendo en países africanos, en países asiáticos y también en países latinoamericanos es interesantísima. Creo también que hay un concepto que se tiene poco, también por desconocimiento, porque te digo, no todo el mundo tiene la formación que puede tener un comunista o los conocimientos que Sí, te propios de leer permiten. una doctrina o leer a Marx o leer cosas así. Sí, igual el comunismo no es una doctrina. No, es ya sé. un método de análisis de la Me salió realidad. la terminología peronista, boludo. Vos decís, camarada, yo te voy a hacer la doctrina. Está bien, perfecto. El análisis, retrotrayéndonos al análisis concreto de la realidad concreta. Lenin en el 19, hace un análisis, un planteo de la realidad rusa. Rusia triunfa la revolución con todo lo que significó eso. De posterior, saliendo de la Primera Guerra Mundial, está la Guerra Civil, donde el Ejército Blanco, financiado por las potencias imperialistas, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia, todas se volcaron contra la revolución socialista, la revolución soviética, bolchevique. Toda la pérdida de tejido industrial, de infraestructura, de todo, y más cómo era Rusia anterior a la Primera Guerra Mundial, que con pequeños avances industriales seguía siendo un país semifeudal. Entonces, el análisis de Lenin tiene que ver mucho con el desarrollo de las fuerzas productivas. Uno, para pasar de un modelo de producción a otro, no puede hacer un salto cualitativo porque son cuestiones progresivas. Entonces, vos teniendo un modelo semifeudal, no podés pasar al socialismo. Ahí surge el concepto de NEP, Nueva Política Económica, que plantea básicamente el desarrollo de las fuerzas productivas dentro del capitalismo, que es una etapa necesaria, bajo la dirección del Partido Comunista. Esto en Rusia, en la Unión Soviética, existió, permitió la inversión privada y de capitales privados a la Unión Soviética, país socialista, para recomponer todo ese tejido industrial, tener financiamiento en primera instancia, porque Rusia es un país con muchísimos recursos que, digamos, tuvo esta posibilidad. Bueno, esto sucede en Rusia hasta que muere Lenin, llega Stalin y llegan los planes quinquenales, ahí el desarrollo industrial pesado, que si nosotros analizamos eso, me animaría a decir que es la mayor gestión, la gestión económica más exitosa de la historia, porque se pasó de un modelo semifeudal a un país con energía atómica. Se industrializó completamente, y esto en medio de 2 guerras mundiales y con aislamiento económico y con todo lo que fue el acoso a la Unión Soviética como a todo país socialista durante la historia. Y eso es la gestión y más exitosa de la historia de la humanidad en términos económicos, humanos, de capital energético, de infraestructura, de todo. Esa nueva política económica, Mao Zedong en los años 50 tiene un par de textos hablando justamente sobre el desarrollo del capitalismo en China. China venía de una situación parecida, digamos, un país semifeudal que después de las guerras del opio fue una semicolonia inglesa, que tuvo 2 invasiones japonesas, que en medio estuvo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, totalmente atrasado en todas las materias que se puede tener un país semifeudal hecho y derecho. Sí. Ahí Mao analiza esta realidad concreta y plantea el desarrollo de la nueva política económica en China, que después llega al poder y realiza otra cosa, pero después con la llegada de... ubicás el que te digo, ¿no? No me sale el nombre. Zedong, sí, no, después de no... Mao Zedong viene el responsable de lo que se llama la liberalización o la apertura de China. No bueno, el nombre no importa, viene... un chino. El chino. Digámosle...
El chino líder, el chino supremo. Nada, Chimichurri. Llega Chimichurri al poder y bueno, recoge los textos de Mao y aplica eso a China. Dice, la política que llevó a cabo Mao no fue acorde a estos textos y tuvo todas las dificultades que tuvo, digamos, el gran salto adelante y todas las políticas que no pudieron funcionar o tener los resultados que se esperaba Mao por distintos factores económicos. En medio está el distanciamiento entre Khrushchev y con la Unión Soviética y el bloque socialista por un lado y de China por otro. En ese contexto es que se produce una especie de aislamiento, si se quiere, en ese contexto de construcción complicado. Se vuelve a esto y se aplica la nueva política económica en China. China, yo considero que es un país en vías al socialismo y de hecho la política del Partido Comunista establece términos de planificación muy clave y el Estado está presente en muchísimas cuestiones. Toda empresa en China tiene necesariamente un sindicato que se reúne con bueno, la comisión directiva de la empresa y hay convenios colectivos de trabajo y bueno, todo esto y la planificación y la dirección del Partido Comunista a este capitalismo lleva a que se estima que para el año 2030, creo que con la pandemia se aceleró eso, 2028, se supere en materia de PIB a Estados Unidos sí. Y para el 2050 se alcance ser un país socialista desarrollado. Claro. Entonces, el socialismo tiene estas experiencias en gestión económica, social, cultural. O sea, China a nivel cultural y social es impresionante. Económico ni hablar. Infraestructura, vos ves, las ciudades están en plena construcción, es otra cosa. El desarrollo chino es impresionante. Esto mismo sucede en Vietnam, sucede en Laos. En Cuba se está produciendo esta apertura, también con sus dificultades por la cuestión del bloqueo económico. Se están produciendo cuestiones de democratización de ciertos espacios en las asambleas y en las direcciones barriales. En Cuba también es un proceso interesante, pero todo sin perder el faro, que digamos que es el socialismo, es la liberación de la explotación del hombre por el nombre, cada cual según sus necesidades, cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. ¿Qué análisis, Eso es el socialismo a nivel internacional actualmente. Y que sería como medio el faro para seguir militando en este siglo XXI. Si nos retrotraemos al caso argentino, yo soy comunista, considero que ningún proyecto reformista pueda lograr su objetivo, que es la transformación a un capitalismo humano. Yo no creo en eso. No creo que pueda existir un capitalismo humano, una Argentina humana. Yo tengo las cosas clarísimas. El proyecto que hay que seguir es el del socialismo, es la liberación del hombre por el hombre. Y cuando se habla de un mundo mejor, se habla de eso. A mí odio los tecnicismos discursivos. Cuando vos salís a hablar, los 30.000 luchaban por un mundo mejor. No, era un proyecto bien concreto que respondía a una realidad concreta, que es el socialismo. El socialismo, la patria peronista, la patria socialista, que es por lo que lucharon Montoneros, por lo que luchó todas las organizaciones, no solo armadas, sino en los 70. Y considero que el socialismo es el único sistema y proyecto que resuelve las contradicciones mismas del capitalismo, que es superior en todos los términos al capitalismo, se ha demostrado históricamente, y que es a lo que tenemos que apostar. Ahora, yo no puedo ir a decirle esto a un obrero de fábrica ahora, a un pibe del conurbano que está tomando una cerveza en la esquina, a Dante Amore, que es un estudiante del Pellegrini, que está cursando y pensando en la prueba de lengua. Sí. Uno tiene que avanzar en materia de derechos dentro del capitalismo, tiene que apostar a construir colectivamente, porque nosotros nos entendemos como vanguardia del proletariado, vanguardia de la gente, del pueblo, pero no somos el movimiento. Convivimos con otros movimientos que tienen otros objetivos, pero que tenemos puntos de encuentro. Por eso estamos dentro del Frente de Todos, por eso participamos de los espacios como Movemos en la Cava, por eso abogamos a la construcción frentista. Aspiramos a ser vanguardia, no
más no así, entendemos que no somos el movimiento. Pero digamos, el bolchevismo fue eso. Eran una minoría. Eran 10.000 cuadros en un país de 100 millones de personas. Y lograron hacer la revolución. Eso entendemos. Entendemos que así como hay que avanzar en materia de derechos, ningún otro proyecto supo resolver las contradicciones mismas del capitalismo y se topa con una pared. Como dice Álvaro García Linera, cuando vos llegás al poder, siendo un gobierno o un partido popular, el Estado no se convierte en un Estado del pueblo. Vos sos un administrador dentro del Estado burgués. Entonces, vos si querés seguir avanzando en materia de derechos, te vas a tocar con una pared. Y por eso fue el golpe de Estado en Bolivia, por eso fue el golpe de Estado a Salvador Allende, por eso Perón en el 55 lo exilian y bombardean la Plaza de Mayo. Vos podés avanzar en materia de derechos, es necesario hacerlo, te vas a chocar con una pared y por eso hay que seguir para adelante, hay que superar y abogar por la transformación sistémica. Eso es mi consideración. Entiendo. Me gusta, boludo. Te digo que es mucho más esperanzador de lo que pensé que podía ser, porque entiendo, o sea, lo que yo entendía desde antes es que viendo el panorama actual capaz que era más desmotivante la militancia, pero viendo lo que contás claramente hay como Yo estoy completamente convencido. Convencido de todo. Nada, amigo. Más que agradecerte. Te hago ya la última pregunta, que se la estoy haciendo a todo el mundo. Tenés un conocimiento de la política realmente increíble, un análisis muy bueno y militás en la fe desde los 12 años, que es la mayor locura que he escuchado en mi vida. Y ahora soy militante del estallido. Y ahora soy militante del estallido. ¿Planes a futuro? Planes a futuro respecto a... Laburo, militancia, ¿qué planteas seguir? Heavy. Yo voy a seguir militando toda mi vida, eso lo tengo clarísimo. Me imagino cosas muy grandes. Espero que así sea. Actualmente, qué sé yo, pienso seguir con mis proyectos, pienso seguir militando, jugando al básquet, estando con mi familia, compartiendo con ellos, con mis amigos, seguir tocando la guitarra, escribiendo poesía, las cosas que hago yo, seguir compartiendo con las personas que quiero. Tengo más o menos una idea de qué voy a estudiar. Me gustaría seguir relaciones internacionales o historia, que son mis dos pasiones, si se quiere. En la pandemia me instruí mucho en relaciones internacionales y es algo que me llama mucho la atención. No sé si lo seguiría, por digo, es una carrera complicada que para tener un lugar importante tenés que estar muy metido en política, pero no política de la que construyo yo, sino política más burocrática y de cargos. Y un laburo administrativo acá en Argentina, la verdad que tampoco me gustaría, pero tampoco me gustaría irme a vivir al exterior si tendría algún papel en alguna embajada, porque mi proyecto de vida es construir una familia, es poder tener una casita en el conurbano, ahí tranqui, con mi moto. Me quiero comprar una moto. Este año no voy a poder, el que viene ya voy a empezar a laburar. Así que capaz que me ven al Pele ahí llegando en moto, la cuelgo. Nada, pero qué sé yo, tranquilo. Se viene un año complicado. Si es que pasa lo peor, hay que estar más que nunca. Voten a Massa. ¿Estamos? Se viene un año complicado. Si es que pasa lo peor, esperemos que no suceda. Pase lo que pase, vamos a seguir militando, vamos a seguir estando en la calle. Eso lo tengo clarísimo. Ojalá que Chicago ascienda este año. Y nada, qué decirte, este año lo vamos a terminar bien, va a ganar Massa, va a ganar el estallido, va a pasar todo lo que tiene que pasar, va a ascender Chicago. Y Boca va a ser campeón de la Mentira, soy judío, ¿qué hago haciendo así? Y Boca va a ser campeón de la séptima Libertadores. Y Boca va a salir campeón de la séptima Libertadores. Hermano, muchas gracias por todo. Nada más que agradecerte. Ha sido una gran charla. Tiro el chivo que no tiro nunca. Tu Instagram es Manu de Comunist, porque si no, Manu de Comunist. Creo que no hay puntos ni bajos. No hay nada. Gran usuario. Mi Instagram es @danteamore_. El @ de este podcast en Instagram _, en YouTube ahora se puede poner con arrobas también es @, y en Spot o _, y en Spotify es _.
muchas gracias por venir. Realmente ha sido una charla que tenías muchas ganas de tener hace muchísimo tiempo. Gracias a vos porque yo tuve 2 años esperando esto. Realmente increíble fue. Estuviste en la lista de invitados por mucho tiempo. Es verdad. Pero nada, más que agradecerte por venir. Gracias por escuchar, por ver. Suscríbanse al canal. Denle like, activen la Sí. campanita. Pero nada, gracias por venir. Y nada, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Voten al estallido. Voten a masa, por favor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.